normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad le pasa factura a nuestro cuerpo. Depresiones, ansiedades, trastornos, fobias, en un mundo que nos enferma. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. Ya con esta sección que hemos reactivado en este año, estos tiempos de locos, vamos a estar en el día de hoy, que es un día muy importante para la salud. Como justamente sabemos todos, hoy se celebra el Día Mundial de la Salud, no como una efeméride, sino como que también un reclamo por parte de de quienes están dentro del sistema de salud y también de nosotros como personas y también como pertenecientes al sistema de salud. En el día de hoy nos visita la licenciada Cassandra Gaspar, es integrante de la comisión directiva del Colegio de Psicólogos y también, psicóloga justamente, a quien le vamos a dar los muy buenos días y también nos vamos a hablar un poco de lo que implica este día y también su vinculación con la salud mental. Así que, Cassandra, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias por el espacio. Bueno, Cassandra, como decíamos, el Día de Salud Mental, de la Salud, pero también en un contexto mundial y social donde también es muy más importante la salud mental. Exacto. Sí, para nosotros, obviamente este es un día que existe ya hace muchos años, ¿no? El Día Mundial de la Salud, propuesto por la Organización Mundial de la Salud, ya en el marco como de un aniversario de la creación de la Organización Mundial de la Salud. Pero que sí hace ya como muchos años también que es una instancia en la que se proponen diferentes acciones y un poco también se da apertura a lo que va a guiar un poco las acciones de la organización, que también nos llega a los otros dispositivos, digamos, como orientador de acciones en algún punto. Sí, en este marco para nosotros es como interesante poder, por ejemplo, el día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud, poder hablar también de salud mental, ¿no? Y lo remarco porque en realidad no siempre ha sido así, ¿no? siempre hemos estado pensando en términos más de polos, ¿no? La salud por un lado y la salud mental por otro, ¿no? Como si no fueran cosas que están conectadas o como si no fueran aspectos de una misma cosa. Entonces, hoy venir a hablar en el marco de la salud, venir a hablar o mencionar algo de la importancia de la salud mental, tiene que ver con los avances de estos últimos años. Esto es de hablar de salud mental. Antes, no sé si se refería a este término de salud mental como algo así propio, como salud mental, sino que también es algo de estos tiempos, ¿no? De hablar de salud mental. Sí, ha habido como a lo largo de estos últimos años, y en nuestro país también, ¿no? Como a través de mucha lucha de los colectivos y también de esto, de lo que se discute a nivel mundial, que en realidad no podemos hablar de salud sin hablar de salud mental, o no podemos seguir en esta cuestión dicotómica de salud física y por otro lado lo mental, ¿no? Uno puede tener como un cuerpo completamente sano, biológica o clínicamente hablando, más si su salud mental está como atravesando algunos padecimientos, se puede como pensar en que no todo de la salud está bien. Igualmente como venimos superando también las instancias de decir, la salud tiene que ver con no tener ninguna dolencia, porque en realidad también lo que viene pasando o lo que venimos diciendo es, hay un montón de factores que hacen a que una persona tenga salud. Si hablamos de que no es solamente ausencia de enfermedad, o en algún momento se considera que la salud era el completo estado de bienestar. ¿Quién tiene un completo estado de bienestar? Nadie. Y también a través como de considerarlo como un complejo o como cuerpos atravesados por una multiplicidad de variables que hacen no solamente a lo biológico, no solamente a lo mental, sino que lo mental y lo biológico atravesado por variables de índole política, económica, social, cultural. Entonces, eso nos lleva como un poco a pensar que para tener salud, entre comillas, ¿no? Para tener salud, tiene que haber un montón de otras garantías, que no es solamente, el acceso a cierta medicación, el acceso a cierto tratamiento, que es clave, pero no es lo único. Que muchas de estas garantías están un poco tocadas, para algunos, en este contexto, como decíamos, social, económico, político, en el que por ahí en el último tiempo se han visto quizás un poco más afectadas
esas cuestiones bueno, en este último tiempo ha crecido justamente la importancia de la salud mental. ¿Ustedes cómo lo perciben como psicólogos? Mira, a nosotros nos alegra mucho cómo se habla hoy de salud mental, ¿no? Digo, Sí. cómo circula información. Yo ahí tengo como una sensación como particular también, ¿no? Como una idea de, bueno, hay veces que circula tanta información y hay veces que no tanto de manera responsable, que de golpe, bueno, todos sentimos que sufrimos ansiedad, todos sentimos que tenemos cierta fobia, como bueno, y eso es un poco como que despejarlo, ¿no? Sí, hay como que esto de por ahí sobreinformación, exactamente, ¿no? estaba por preguntar, de las redes sociales han venido a traer información, pero también han sobreinformado, esto es decir, de hablar tan fácil de ciertas patologías, por ejemplo, no sé, como lo que tiene que ver la ansiedad, pero también con otra patología como la depresión y demás, digamos que se habla muy fácil, digamos, son temas que circulan, pero también se sobreinforma y también, o se sobreinforma de mala manera, en el sentido de decir, bueno, todos tenemos ansiedad, y no es... Yo tengo entendido que es tener todos un trastorno de ansiedad. Exactamente. ¿No? Es como llegar a un nivel máximo de decir, bueno, sí, o se generaliza demasiado. Totalmente. Es como esto, dos caras de una misma moneda. Digo, por un lado, esto como, bueno, hoy se habla de salud mental, hace algunos años no. Digo, de hecho, hubo que hacer grandes reformas en términos legislativos. Digo, bueno, hubo mucha lucha, ¿no? Como para que dentro de los servicios de salud dijeran, che, salud mental es una pata fundamental, hay que invertir, tiene que tener como presupuesto asignado, bueno, todo esto que viene de la mano de darle lugar a algo, ¿no? Entonces, nosotros eso lo celebramos, digamos, eso está buenísimo, digo, es como un lugar por el que hemos peleado, digo, durante muchos años. Ahora, bueno, tiene que ver un poco con la digitalización o lo masivo de los medios, de las redes, que lo que sucede es esta cuestión que, bueno, un autodiagnóstico, ¿no? Como leí 5 ítems de qué es tener una depresión y tengo una depresión y me hago cargo de eso, ¿no? Como que habrá casos que sí, habrá casos en los que no. Nos gustaría en todo caso que lo que circule en relación a salud mental tenga que ver con cómo cuidar la salud mental, ¿no? No si estoy enfermo o enferma, sino como, bueno, ¿qué puedo hacer a los fines de trabajar o de cuidar mi salud mental, y en términos de hábitos, en términos de, bueno, qué sé yo de mi salud mental? Entonces, nos interesa como que circule más eso que una serie de puntos para que yo pueda ver si tengo, no sé, un trastorno de la personalidad o no, ¿no? Digo, tiene que ver con eso. Pero digo, bueno, obviamente es muy masivo, sí hay como mucha información también que circula en relación a esto, digo, hoy por hoy, digo que por ahí, yo ya soy un poco grande, pero cuando yo era chica, digo, no circulaba tanto, cuando yo era adolescente no circulaba tanta información, o uno lo tenía, pero sobre cuidados personales, ¿no? Digo, como, qué sé yo, desde mi alimentación, el cuidado del medio ambiente. Hoy por hoy esa información sí circula y lo que vemos en adolescentes, bueno, tiene que ver con eso, digo, como otra conciencia de ciertas cosas que viene de la mano también, y no lo separamos, digamos, de lo que es salud mental, ¿no? Como, bueno, un adolescente que está pensando, che, no sé, no me voy a fumar este pucho porque me estoy haciendo mal, porque ya no es cool, porque no está bueno, porque, bueno, digo, tiene que ver también con cierto mensaje que llega a los y las adolescentes, ¿no? O también, por ejemplo, con la práctica de la terapia, que muchas veces antes era un mito, bueno, que siempre se menciona hoy en día, es como, incluso hasta hay chistes o en un diálogo entre adolescentes común de decir, bueno, no, anda a terapia. Hacete tratar, por ejemplo, como un chiste, obviamente no se debe banalizar, pero volviendo un poco a lo que recién mencionabas del contexto en el cual estamos inmersos y en donde la salud también se pone mucho en juego, porque de la parte estatal, la salud es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, como la educación, y se viene deteriorando. En ese sentido, ¿es un privilegio, por ejemplo, la salud mental hoy? Ay, qué buena pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Digo, no todo el mundo puede acceder a dispositivos de atención, o los dispositivos de atención que existen atienden más a la urgencia, ¿no? Digo, como cuando hay la situación o cuando cuando la situación está como más estallada, ¿no? Que llega como a los dispositivos
en momentos más de crisis, ¿no? Qué sé yo, acá en Río Cuarto te menciono, no sé, el salud mental del hospital, por ejemplo, bueno, lógicamente es un espacio de segundo nivel, atiende la urgencia, atiende la crisis, pero está estallado, digamos, está siempre desbordado, entonces lo que debería suceder es que existan dispositivos de atención previos a la llegada a salud mental, ¿no? A salud mental del hospital. Entonces, esos dispositivos, bueno, en nuestra ciudad al menos como no existen, digamos, no hay otros espacios de atención. Sí ha habido como un intento interesante, digamos, de tener como espacios de psicología dentro de los dispensarios. Entiendo que muchos de los dispensarios ya tienen, pero bueno, la ley de salud mental propone la creación de varios otros tipos de dispositivos que esos no existen, ¿no? Que de existir probablemente descomprimiría un poco la masividad de la demanda que hay en salud mental del hospital, ¿no? Sí, o cuando la crisis se agudiza, que muchas cuestiones Sí. que deberían ser derechos como la salud mental, y más en un contexto donde la brecha de crisis es tan grande que, por ejemplo, tenemos a pibes o pibas que obviamente todo tipo de salud está deteriorado. No solo hablamos del contexto en el cual conviven con su salud mental, sino también el hecho de por ahí estar horas en la calle, o el consumo también, que está muy arraigado con esto de la salud mental, que cada vez estamos más lejos de que sean derechos. Exacto. Sí, digo, y desde ahí se configura como en un privilegio, ¿no? Bueno, ¿quién puede acceder a pagar una consulta, un tratamiento? ¿Quién puede pagar una obra social, ¿no? Digo, que le garantice tener la asistencia. Digo, yo creo que sí está, por suerte, bastante desmitificado esto de, bueno, el psicólogo o el psiquiatra van los locos, como esto, dejamos de hablar de locos, ¿no? Digo, como socialmente, bueno, son personas que padecen, o somos personas que padecemos, y tenemos derecho, porque las leyes lo plantean de esta manera, tenemos derecho a acceder a tratamientos, donde se nos informe también qué tipo de tratamientos van a ofrecernos. Entonces, digo, bueno, el acceso deja de estar juzgado. Esto como, bueno, si vas al psicólogo pues estás muy mal, por un lado, y por otro lado la contracara, lo inaccesible por ahí de, bueno, no todas las personas podemos acceder a un encuentro semanal con una psicóloga, un psicólogo, justamente, digo, por la situación actual, económica actual, ¿no? Digo, entonces, esas, digo, son como por ahí las dos caras de esta situación. En esas dos caras también de la importancia, digamos, que ha adquirido esta la salud mental, digamos, por ahí se enfrentan a expresiones, por ejemplo, de fijamos demencia, no pasa nada, o cuestiones así. Eso también pone en juego quizás ese reconocimiento que ha tenido la salud mental, como de banalizar por ahí la misma, o cómo se manejan con eso, digamos. Bueno, la verdad que nunca lo había pensado esto del fijamos demencia desde algo que viene como a banalizar o algo de eso. Digo, más una frase como, bueno, más ahí como de omisión. Claro, eso por eso preguntaba, si es una frase al pasar o es algo que lo toman como que banaliza esta cuestión. No, la verdad que no creo que... Bueno, no he escuchado, digamos, como expresiones como esto de bueno, banaliza algo. Sí hay otras expresiones como esto, ¿no? No sé... Hay palabras, digo, que se usan para despectivamente, que tienen que ver por ahí con la salud mental o con el padecimiento, y que bueno, ahí un poco salimos como el cruce, ¿no? O este tipo de representaciones de asociar un tratamiento a la locura, ¿no? Como, bueno, está re loco, está re chiflado. O cómo se habla en general de las personas que están como más descompensadas, o digo, cómo se habla de la locura en general, o cómo se juzga, digamos, a una persona con cierta sintomatología o ciertas características en algún momento. Digo, ahí salimos como un poco más al cruce, a tratar de contextualizar que, bueno, determinada situación se está dando tal vez porque, no sé, porque hay padecimiento, porque se desbordó, porque hay un brote, porque, digo, en ese caso salimos como a decir algo más, digo, pero hoy la verdad que lo que percibimos es mucha menos banalización, digamos, de lo que... porque hoy de lo que más hablamos es justamente de la importancia del cuidado de salud mental, y lo que vemos en redes y todo tiene que ver con eso, ¿no? Las personas muy atentas, digamos, al cuidado de su salud mental. ¿Se puede ayudar, digamos,
por ejemplo, a un caso particular, yo hago un amigo, enviarlo a terapia, como decía Mayra, anda a terapia, o es algo más personal, digamos, esto de ir al psicólogo, hacer terapia, tratarse personalmente, ¿cómo se convive con eso? No, está buenísimo, digo, para mí que podamos... A ver, hay veces que no sé muy bien cómo cuidar o cómo acompañar a un amigo que sé que está pasándole mal, que sé que está sufriendo, o que veo cosas que no están piola. Y bueno, y hay veces, no todas las personas, digo, tenemos como las herramientas para eso, y hay veces que mi herramienta es justamente acompañar a que mi amigo acceda a un espacio terapéutico, ¿no? Digo, tal vez eso es lo que yo puedo con ese amigo en algún momento, ¿no? Digo, no estaría mal, al contrario, digamos, es como acompañarlo a que acceda a un espacio donde se supone que se lo cuida, digamos, ¿no? Y se lo acompaña a este cuidado o esta atención, ¿no? Pero si no hay voluntad de mi amigo. Bueno, y ahí estamos, digo, esto nos pasa a diario, ¿no? Digo, nos consultan muchas, qué sé yo, las familias, por ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí hay como... mucho con, no sé, digo, perdón que te corte, con padres, madres, abuelos, abuelas, Sí. que por ahí hay en la lógica familiar algo de no, yo no voy a ir a su lugar, y donde las generaciones por ahí más chicas o no sé, tercera generación de la familia tienen un tratamiento especial pero bueno, por ahí hay muchas cosas que vienen desde padres o madres, Sí. que también es complicado que accedan. Sí, totalmente, digo, hay como varios factores, ¿no? Digo, pero sí esto, por ahí en nuestros espacios, voy a diferenciar como más lo que es el ámbito público del ámbito privado, ¿no? Digo, si a mi espacio de consultorio privado un paciente no quiere venir, el paciente no llega, ¿no? Puedo yo recibir a esa mamá, a ese papá, a ese amigo con su preocupación y conversar y tratar de pensar algo, pero bueno, no llega. En el ámbito público es distinto, digamos, porque los dispositivos como de atención tienen un poco la posibilidad de hacer una salida como por fuera de los espacios de consultorio, ¿no? Como un poco más salir al encuentro y tratar de construir la demanda, que le llamo. Yo me dedico como más al ámbito social y comunitario, entonces esto es algo que ocurre mucho, ¿no? Digo, como bueno, hay mucha preocupación sobre determinada persona que, no sé, que está... Bueno, yo ahí salgo de mi consultorio y puedo ir a la casa, o le puedo llamar por teléfono, o puedo tratar de encontrarlo en la calle y tratar de empezar a trabajar en la construcción de una demanda, que significa que nada más que esta persona pueda tal vez asignarle como cierto valor o empezar a hacerse la idea de que tal vez está bueno ser acompañado por algún profesional de la salud, ¿no? A eso me refiero con construcción de la demanda. En mi consultorio particular digo, bueno, es más difícil hacer esto, es como si quiero ir al psicólogo voy, si no quiero no voy, más allá de la inquietud que tenga mi familia, digamos. Pero en el espacio público digo, bueno, es otra por ahí la modalidad. Que es un poco más salir al encuentro, salir a buscar. En ese ámbito social en el que te desarrollás, bueno, ¿cómo viven ustedes en el último tiempo con el crecimiento del consumo problemático de drogas, sobre todo en jóvenes cada vez más chicos, 13, 14, 15 años? Lógicamente con mucha preocupación. Sí, lógicamente. Bueno, yo trabajo en la Cedronar hace muchos años, que es una Secretaría de la Nación que acompaña a personas en situación de consumo problemático de sustancias. Hace 10 años que existe la Cedronar en Río Cuarto. Y bueno, obviamente que la demanda es masiva. Y está muy golpeada también la Cedronar, en el sentido que insoportablemente golpeada. Sus profesionales no son bien remunerados, en el sentido que hay algunos que lo hacen, bueno, lo voy a saber bien vos, digamos, lo hacen más por amor a la causa que por un sueldo, básicamente. Sí, totalmente. Digo, hace 10 años que tenemos una beca, ¿no? Esta es nuestra relación contractual con la Secretaría. En mi caso, sí, hace 10 años, y la Cedronar no pone en Río Cuarto más que el recurso humano y en estas condiciones, ¿no? Digo, no tenemos partidas presupuestarias, espacio físico. Pero bueno, digo, no me quiero como extender con eso, sino esto que me consultas sobre los consumos problemáticos, bueno, lo que vemos es lo imposibilitado que están los dispositivos como para atender semejante problemática, ¿no? Digo, como los recursos son muy limitados y en una ola súper creciente, ¿no? Como de consumos o la gravedad de los consumos. Lógicamente lo vemos con mucha preocupación y también todo el tiempo como pensando y repensando cómo hacer y dónde demandar, dónde solicitar
bueno, mayor inversión, digo, también en esto, ¿no? Digo, nosotras en la Seroner somos muy pocas y los otros dispositivos que existen son provinciales o municipales, que son las compañeras de la RAC, que son muy pocas también para toda la ciudad. Entonces, digo, bueno, es difícil pensar que todas las personas puedan acceder a tratamientos y que esos tratamientos sean como puntualizados, singulares, particulares al caso por caso. Estamos dialogando en la columna Así son los tiempos de locos con Cassandra Gaspar, quien es médica licenciada en psicología, que en el marco del Día Mundial por la Salud, en un día donde no solo hacemos referencia a la salud de las personas, sino también en quienes son encargados y encargadas de mantener esa salud, por ejemplo los profesionales, que también es un día para reclamar por básicamente el sueldo y la remuneración digna de estos profesionales, tanto en el ámbito privado como en el público. Digo, en los dos ámbitos se mantiene esa lucha, digamos, obviamente en el público hoy en día está más que ardida la lucha por los sueldos, pero digamos, ¿se mantiene en esos dos ámbitos igual? Sí, digo, en el ámbito de la salud mental, te diría que medio que en general siempre es un tema, ¿no? Digo, como calcula que no se la ha reconocido como un campo al que se tenga que destinarle mucho menos, digo, a quienes lo habitamos, mucho menos a los equipos o a los profesionales de la salud. Pero te diría que hoy, más que un día de lucha por esto, digo, por la situación de precaria, digamos, en la que podemos estar como muchos profesionales de la salud, es un día como de visibilización también y de apuesta a la promoción, a la prevención, al hablar de la importancia de los cuidados, de cuando uno está cuidando su salud mental, indirectamente también, o directamente mejor que, digo, está cuidando su salud integral, ¿no? Digo, porque pensamos a la salud desde ese lugar, desde la integralidad. Entonces, una persona que tenga como posibilidades de acceso a espacios de atención, que tenga necesidades básicas cubiertas, que pueda, no sé, pensar en hacer un deporte, que pueda pensarse en, bueno, qué quiere de su proyecto de vida y un poco ir hacia eso. Digo, bueno, una persona que probablemente enferme menos, en términos generales, ¿no? En términos más clínicos, físicos o en términos de salud mental. Entonces, en estos días un poco a lo que apelamos es a eso, como a visibilizar que cuando hablamos de salud, estamos hablando de salud en términos integrales y donde la salud mental es una pata fundamental atravesada por una multiplicidad. ¿No? Digo, eso como creciendo. Hay mucho trabajo pendiente, lógicamente. Yo creo que en lo que más debe crecer Río Cuarto es en las variedades de dispositivos de atención, como para que la gente que está hablando de salud mental y que necesita acceder, bueno, tenga por dónde, ¿no? Digo, pero sí, yo creo que en términos generales podríamos decir que sí. Por último, ya agradeciéndote, como dijo Alejo, tu presencia aquí, algo que quieras mencionar al cierre de la entrevista, no sé si hay alguna actividad que ponga a ustedes en visibilidad de este día, bueno, o en la semana, bueno, o como algo para que quieras comentar. Sí, digo, a lo largo de este día hay como algunas actividades que se van a estar haciéndose, de algunas como en el frente del hospital, digo, que también están atravesando como una situación compleja. Por ahí el mensaje a transmitir es esto, ¿no? Digo, como dedicarle como cierto tiempo y cierto lugar a pensar, bueno, ¿qué tal yo y qué tal yo con mi salud mental? ¿No? Digo, si quisiera como, si pienso en qué transmitir, digo, a quienes nos están escuchando es como, bueno, instaurar ahí como más una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué quisiera yo? Digo, ¿qué factores hacen a mi salud? O cómo me siento, básicamente, ¿no? Digo, y en esto de, bueno, aquella persona que sienta que tiene algo que reflexionar ahí o revisar, bueno, que sepa que puede como buscar espacios de atención, ¿no? Digo, como más una reflexión. Gracias, Cassandra, por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, así pasa entonces la licenciada Cassandra Gaspar, bueno, en este espacio, a estos tiempos locos, bueno, en el Día Mundial de la Salud y su importancia también en relación a la salud mental.